Era la madrugada del 24 de febrero de 2002. El carnaval de Mazatlán llenaba las calles con música, disfraces y turistas que bebían sin parar. Los hoteles estaban llenos, los bares abiertos hasta el amanecer. La ciudad respiraba fiesta. A las 3:47 de la mañana, en una esquina del centro histórico, un hombre de 37 años vestido con camisa hawaiana y jeans caminaba rodeado por 4 guardaespaldas. Se llamaba Ramón Arellano Félix y era el hombre más violento del narcotráfico mexicano. Había ordenado personalmente más de 300 ejecuciones. Había decapitado rivales con sus propias manos. Había convertido Tijuana en su reino personal de terror durante una década. Esa noche, caminaba con la confianza de quien se cree invencible. No sabía que le quedaban menos de 5 minutos de vida. Un convoy de policías estatales lo interceptó en la esquina. No fue casualidad, habían esperado durante horas, siguiendo su ubicación a través de informantes infiltrados. Cuando los oficiales descendieron de sus vehículos con armas en mano, Ramón no dudó ni un segundo. Sacó su pistola 9 milímetros y abrió fuego inmediatamente. Sus guardaespaldas hicieron lo mismo. El tiroteo estalló en plena zona turística mientras las personas corrían despavoridas, lanzándose detrás de automóviles estacionados, arrastrándose hacia callejones oscuros. Las balas atravesaban ventanas de hoteles donde familias dormían. Los oficiales respondieron con todo su arsenal. Ramón fue alcanzado 5 veces en los primeros 30 segundos. 2 balas en el pecho, 1 en el abdomen, 2 en la espalda mientras intentaba huir desesperadamente. Cayó en la acera, su camisa empapada de sangre, la pistola todavía apretada en su mano. Murió antes de que llegara la ambulancia. La muerte de Ramón Arellano Félix marcó el principio del fin del imperio más brutal que México había visto en décadas. Pero para entender cómo llegó ese momento, hay que retroceder 13 años, hasta una prisión de máxima seguridad en 1989, donde un hombre de 43 años llamado Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, tomaba la decisión que cambiaría para siempre el narcotráfico mexicano. Félix Gallardo había construido el Cartel de Guadalajara, la primera organización criminal verdaderamente nacional de México. Controlaba absolutamente todo el tráfico de drogas desde Colombia hasta Estados Unidos. Gobernadores, generales, policías, todos estaban en su nómina. Movía toneladas de cocaína mensualmente y su fortuna se estimaba en miles de millones de dólares. Pero en 1989, después del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985, la presión internacional se volvió insostenible. Félix Gallardo fue arrestado y antes de entrar a prisión convocó una reunión secreta con sus principales lugartenientes. Les dijo que su era había terminado, que el imperio era demasiado grande para una sola persona, que lo dividiría entre ellos para asegurar su continuidad. A sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix, les entregó Tijuana y Baja California, la plaza más valiosa de todas por su frontera directa con California. A Joaquín El Chapo Guzmán le dio Sinaloa. A Amado Carrillo Fuentes le entregó Ciudad Juárez. Era una división que parecía lógica sobre el papel, cada uno con su territorio, cada uno con sus rutas. Pero Félix Gallardo cometió un error fatal. Subestimó la ambición de los hombres a quienes había dado poder. Los hermanos Arellano Félix no eran narcotraficantes ordinarios. Benjamín Arellano Félix, el mayor, de 36 años cuando recibió Tijuana, era un hombre educado. Había estudiado contabilidad. Entendía el negocio como una empresa multinacional. Frío, calculador. Construyó una red de lavado de dinero a través de casas de cambio, negocios legítimos y bienes raíces. Era el cerebro financiero. Ramón Arellano Félix, 3 años menor, era exactamente lo opuesto. Violento, impulsivo, psicológicamente inestable. Disfrutaba personalmente de la tortura. No delegaba ejecuciones, las llevaba a cabo él mismo. Era el ejecutor, el terror que mantenía a todos en línea. Francisco Javier, conocido como El Tigrillo, apenas 23 años, era el más joven pero igualmente ambicioso. Manejaba las relaciones con los proveedores colombianos. Eduardo supervisaba operaciones logísticas y Francisco Rafael coordinaba el transporte.
Pero había una sexta hermana que pocos conocían fuera del círculo íntimo. Enedina Arellano Félix, la única mujer, era quizás la más inteligente de todos. Trabajaba en silencio como contadora principal del cartel, manejando las finanzas con precisión corporativa, mientras sus hermanos llamaban la atención con violencia y excesos. Enedina construía la infraestructura que realmente sostenía el imperio. Juntos formaban una organización familiar perfectamente estructurada, donde cada hermano tenía su rol específico y todos respondían a Benjamín como líder máximo. Lo primero que hicieron al tomar control de Tijuana fue establecer un sistema de terror que garantizara obediencia absoluta. Ramón creó un escuadrón de sicarios conocido como los Narco Juniors, jóvenes de familias adineradas de Tijuana que buscaban la emoción del narcotráfico sin necesidad económica. Estos muchachos, educados en universidades privadas de San Diego, hablando inglés perfecto, conduciendo Mercedes y BMW, se convertían en asesinos por la noche. Torturaban en mansiones de las colinas de Tijuana, ejecutaban en restaurantes exclusivos, descuartizaban rivales en bodegas industriales. La violencia del cartel no era solo funcional, era teatral, diseñada para sembrar miedo paralizante en toda la región. Los cuerpos decapitados aparecían colgados de puentes con mensajes amenazantes escritos en las paredes. Víctimas torturadas durante días eran abandonadas en plazas públicas para que todos vieran lo que sucedía a quienes desafiaban a los Arellano Félix. Policías que rechazaban sobornos amanecían muertos con sus familias. Periodistas que investigaban demasiado simplemente desaparecían. Sus cuerpos nunca recuperados. El control del cartel sobre Baja California se construyó sobre tres pilares fundamentales. Primero, la corrupción sistemática de todas las instituciones. La Policía Municipal de Tijuana estaba completamente infiltrada. Los Arellano Félix pagaban salarios mensuales a comandantes que triplicaban lo que ganaban del gobierno. Estos policías no solo ignoraban las operaciones del cartel, sino que participaban activamente, proporcionando seguridad a envíos, eliminando rivales, incluso secuestrando personas por órdenes directas de los hermanos. La Policía Federal y las aduanas también estaban compradas. Camiones llenos de cocaína cruzaban la frontera sin ser revisados porque los inspectores recibían decenas de miles de dólares mensuales por mirar hacia otro lado. Políticos locales, desde alcaldes hasta gobernadores, protegían las operaciones a cambio de financiamiento para sus campañas y cuentas bancarias en el extranjero. El segundo pilar era su alianza directa con los carteles colombianos. A finales de los años 80 y principios de los 90, Colombia producía el 80% de la cocaína mundial. Pablo Escobar y el cartel de Cali necesitaban rutas seguras hacia Estados Unidos. Los Arellano Félix les ofrecieron la mejor opción. Tijuana tenía la frontera más transitada del mundo. 50 millones de cruces legales anuales hacían imposible revisar todo. La cocaína llegaba en aviones privados a pistas clandestinas en Baja California. Se almacenaba en bodegas controladas por el cartel y se transportaba a través de la frontera escondida en camiones de carga comercial, vehículos particulares con compartimientos secretos, incluso túneles sofisticados que corrían desde casas en Tijuana hasta California. Los Arellano cobraban entre $1,500 y $2,000 por kilogramo transportado, una fracción del valor final pero suficiente para generar cientos de millones de dólares anuales. El tercer pilar era la violencia extrema que eliminaba cualquier competencia. Cuando otros grupos intentaban operar en Tijuana sin permiso, la respuesta era inmediata y brutal. Ramón, personalmente, lideraba equipos de ejecución que aniquilaban células rivales completas. No solo mataban a los traficantes, sino a sus familias, enviando un mensaje claro de que desafiar a los Arellano Félix significaba la muerte de todos tus seres queridos. Esta combinación de corrupción institucional, alianzas internacionales y terror absoluto convirtió a Tijuana en un estado paralelo donde el cartel tenía más poder real que cualquier autoridad gubernamental. Para principios de los años 90, los Arellano Félix controlaban completamente Baja California y generaban entre 200 y 400 millones de dólares anuales solo del tráfico de cocaína. Pero ese poder absoluto los hizo arrogantes
y esa arrogancia los llevaría a cometer los errores que eventualmente destruirían su imperio. La primera chispa de su caída llegó en noviembre de 1992, cuando decidieron que era momento de eliminar a su mayor rival, Joaquín "El Chapo" Guzmán. El Chapo había comenzado a mover cocaína a través de Tijuana sin pedir permiso, sin pagar cuota a los Arellano Félix. Para ellos era una afrenta intolerable. Benjamín ordenó su ejecución. La oportunidad llegó cuando recibieron información de que el Chapo asistiría a una fiesta en la discoteca Christine de Puerto Vallarta. Ramón organizó un equipo de 8 sicarios. Llegaron vestidos con uniformes de Policía Federal, irrumpieron en la discoteca a la 1 de la madrugada y abrieron fuego indiscriminadamente. Pero el Chapo no estaba ahí. La información era falsa, plantada deliberadamente por alguien que quería enfrentarlos. Aún así, los sicarios mataron a 6 personas e hirieron a 24 más. Fue una masacre que atrajo atención nacional, pero no lograron su objetivo. El Chapo seguía vivo y ahora tenía una razón personal para destruir a los Arellano Félix. La venganza llegó 6 meses después, pero de una manera que nadie anticipó. El 24 de mayo de 1993, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara estaba lleno de viajeros en una tarde típica de domingo. Familias regresando de vacaciones, hombres de negocios, turistas. A las 3 de la tarde, 2 vehículos blancos casi idénticos estaban estacionados en el área de llegadas, separados por apenas 30 metros. Uno pertenecía a Joaquín "El Chapo" Guzmán, que había llegado esa mañana de Culiacán. El otro pertenecía al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, máxima autoridad de la Iglesia Católica en Jalisco. Un equipo de 15 sicarios de los Arellano Félix había recibido la ubicación de El Chapo. Llegaron en 3 camionetas, descendieron con rifles de asalto y abrieron fuego contra el vehículo que creyeron correcto. Pero se equivocaron. Las balas atravesaron el automóvil del cardenal Posadas Ocampo. El religioso de 66 años recibió 14 disparos, mientras su chofer intentaba desesperadamente sacarlo del vehículo. Murió en el asiento trasero, su sotana negra empapada en sangre, sus lentes rotos sobre el tablero. El Chapo, que estaba a solo metros de distancia, escapó ileso aprovechando la confusión. El asesinato del cardenal fue un error catastrófico que cambió todo para los Arellano Félix. La muerte de un civil inocente era una cosa, pero asesinar a una figura religiosa de alto rango desencadenó una tormenta de consecuencias. El Vaticano exigió justicia inmediata. El gobierno mexicano, avergonzado internacionalmente, no podía ignorar esto. El presidente Carlos Salinas ordenó una ofensiva sin precedentes contra ambos carteles. La DEA aumentó dramáticamente su presión y recursos. Los Arellano Félix pasaron de ser un cartel poderoso pero relativamente discreto a convertirse en el enemigo público número 1 de México. Francisco Rafael fue el primero en caer, arrestado en 2000 después de una persecución en Tijuana. Benjamín fue capturado en marzo de 2002 en Puebla, traicionado por un informante que había sido torturado hasta revelar su ubicación. Pero antes de su captura, Ramón ya estaba muerto, ejecutado en Mazatlán en ese tiroteo del carnaval. Francisco Javier, el Tigrillo, intentó mantener el cartel funcionando, pero fue arrestado en 2006 en un yate frente a las costas de Baja California. Con todos los hermanos principales muertos o en prisión, el liderazgo cayó en la persona menos esperada, Enedina Arellano Félix. La hermana que siempre había trabajado en las sombras, ahora tenía que mantener unido un imperio que se desmoronaba. Enedina era inteligente, quizás más que cualquiera de sus hermanos, pero le faltaba el respeto que el miedo genera en el narcotráfico. Los lugartenientes veteranos no querían recibir órdenes de una mujer. Los sicarios jóvenes buscaban liderazgo más agresivo. El cartel comenzó a fragmentarse en células semi-independientes que peleaban entre sí por territorios y rutas. Para 2008, Tijuana era un campo de batalla entre facciones del mismo cartel que antes había controlado todo con mano de hierro. Simultáneamente, el cartel de Sinaloa, ahora liderado completamente por El Chapo después de su fuga de prisión en 2001, veía la debilidad y atacaba implacablemente. La guerra entre Tijuana y Sinaloa por el control de Baja California
convirtió la región en una de las zonas más violentas del mundo. En 2008, Tijuana registró 1.600 homicidios en un solo año, la mayoría directamente relacionados con la guerra de carteles. Los cuerpos aparecían diariamente en las calles, a veces decenas en una sola noche, ejecutados con tiros en la cabeza, torturados hasta ser irreconocibles, desmembrados y abandonados en bolsas de plástico. Los sicarios ya no se escondían, operaban abiertamente en plena luz del día. Bloqueaban calles para ejecutar rivales mientras civiles observaban aterrorizados desde sus automóviles. Entraban a restaurantes llenos para matar objetivos específicos, sin importar cuántos inocentes murieran en el fuego cruzado. Las familias dejaron de salir por las noches. Los negocios cerraban temprano. El turismo colapsó completamente. Los comerciantes de Tijuana vivían bajo extorsión constante. Los Arellano Félix, fragmentados, exigían cuotas mensuales para permitirles operar. El cartel de Sinaloa llegaba después exigiendo sus propias cuotas. Los dueños de restaurantes, tiendas, talleres, pagaban a ambos lados porque negarse significaba que quemaban tu negocio o te secuestraban a ti o tus hijos. Miles de familias huyeron hacia el norte, cruzando ilegalmente a Estados Unidos, no por oportunidades económicas, sino por supervivencia pura. Pueblos enteros de Baja California se vaciaron. Mexicali, la capital del estado, también se convirtió en zona de guerra. Los enfrentamientos entre sicarios en las calles eran tan comunes que los residentes aprendieron a distinguir diferentes armas por el sonido: los rifles AK-47 con su característico rata-ta-ta, las pistolas 9 milímetros con disparos más secos, las ametralladoras calibre 50 que hacían temblar ventanas. Las autoridades estaban completamente rebasadas. La policía municipal era inútil, mitad corrupta, mitad aterrorizada. El ejército mexicano desplegó miles de soldados en Tijuana en 2008, pero incluso con tanques en las calles, los carteles seguían operando. Los militares capturaban células completas de sicarios, confiscaban arsenales, desmantelaban laboratorios de metanfetaminas, pero al día siguiente nuevas células estaban operando. Era como intentar vaciar el océano con una cubeta. Entre 2006 y 2012, más de 6.000 personas murieron en Baja California por violencia relacionada con carteles, sicarios, rivales, policías, militares, pero también cientos de civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. Familias enteras exterminadas porque alguien había visto algo que no debía o simplemente vivía en la casa equivocada. Periodistas asesinados por reportar la verdad. Activistas desaparecidos por exigir justicia. El cartel de Tijuana nunca recuperó el poder que tuvo en los años 90. Para 2015 era apenas una sombra de lo que fue, controlando operaciones menores, disputando territorios que antes dominaba completamente. Nuevos actores entraron a la guerra. El cartel Jalisco Nueva Generación intentó tomar Tijuana en 2016, desencadenando otra ola de violencia. Pequeñas células independientes surgieron por toda Baja California, algunas aliadas con Sinaloa, otras con Jalisco, todas peleando por migajas del imperio que los Arellano Félix construyeron. Enedina intentó mantener relevancia negociando alianzas, pero su poder real era mínimo. En 2021, su hijo Luis Fernando Sánchez Arellano fue arrestado por autoridades estadounidenses, acusado de coordinar envíos de fentanilo. Era la última generación de la familia, crecida en el negocio, incapaz de escapar el apellido. Hoy en 2025, Tijuana sigue siendo una ciudad marcada por las cicatrices de décadas de guerra. La violencia disminuyó comparada con los peores años, pero nunca desapareció completamente. Los carteles siguen operando, ahora más fragmentados, más numerosos, peleando por territorios cada vez más pequeños. Las ejecuciones continúan, aunque menos frecuentes. Las extorsiones siguen destruyendo negocios. Las desapariciones siguen ocurriendo. Los residentes de Tijuana aprendieron a vivir con esa violencia de fondo, como un ruido constante que nunca para, pero al que te acostumbras por necesidad. Los jóvenes crecen viendo narcotráfico como opción de vida viable. Los corridos que glorifican a los Arellano Félix se siguen escuchando en las calles, celebrando a hombres que destruyeron su propia ciudad. El legado de los Arellano Félix
es complejo y profundamente oscuro. Por un lado, construyeron uno de los imperios criminales más sofisticados de la historia de México. Demostraron que una familia unida, operando con roles específicos y estrategia clara, podía dominar completamente una región. Generaron miles de millones de dólares. Controlaron una de las fronteras más valiosas del mundo. Resistieron durante años la presión combinada de gobiernos mexicano y estadounidense. Pero el costo de ese poder es incalculable. Miles murieron directamente por sus órdenes. Decenas de miles más sufrieron las consecuencias de la violencia que generaron. Tijuana pasó de ser una ciudad turística próspera a convertirse en sinónimo de guerra de carteles. Baja California entera quedó marcada por generaciones de trauma. Los sobrevivientes de esa era cargan cicatrices invisibles. En 2019, un periodista entrevistó a un ex sicario de los Arellano Félix, ahora de 54 años, viviendo en San Diego después de volverse informante protegido. Le preguntaron cuántas personas había matado durante su tiempo en el cartel. El hombre guardó silencio durante casi un minuto completo antes de responder. Perdí la cuenta después de 40. Tal vez fueron 60, tal vez más. Dejé de verlos como personas. Eran solo objetivos, trabajos, números. Ahora los veo todas las noches en mis sueños. Sus caras, sus gritos, las madres llorando, los niños preguntando por qué. No puedo dormir sin medicamentos. He intentado suicidarme 4 veces. Sobreviví, pero no estoy vivo. Solo existo, esperando el día en que finalmente me alcance lo que hice. Ese hombre representa a cientos, quizás miles que participaron en la guerra de Tijuana y ahora viven con trastorno de estrés postraumático severo, incapaces de funcionar normalmente, perseguidos constantemente por los fantasmas de sus víctimas. Las familias de las víctimas inocentes nunca recibieron justicia real. María González perdió a su esposo y 2 hijos adolescentes en 2008, cuando sicarios entraron a su casa buscando al vecino del lado, que trabajaba para el cartel de Sinaloa. Los mataron a todos pensando que eran familia del objetivo. María sobrevivió escondiéndose en un closet. Pasó los siguientes 12 años intentando que las autoridades investigaran, pero el caso se archivó después de 3 meses. Otro expediente más en una montaña de homicidios sin resolver. María vive ahora en Los Ángeles, limpiando casas para sobrevivir, incapaz de regresar a Tijuana porque las pesadillas se vuelven insoportables cuando cruza la frontera. Su historia se repite miles de veces con diferentes nombres, pero el mismo dolor devastador. La guerra que conquistó Baja California no fue simplemente una disputa territorial entre criminales. Fue una demostración brutal de lo que sucede cuando el poder criminal crece sin control. Cuando las instituciones del Estado están tan corruptas que protegen a quienes deberían perseguir. Cuando la violencia se normaliza hasta volverse parte del paisaje urbano. Los Arellano Félix demostraron que en México durante décadas, el dinero del narcotráfico podía comprar absolutamente todo. Policías, jueces, gobernadores, generales. El sistema entero estaba podrido desde la raíz. Y cuando finalmente el gobierno reaccionó, no fue para proteger a los ciudadanos, sino para responder a presión internacional después del asesinato del cardenal. Una muerte que importó solo porque la víctima tenía poder e influencia. A diferencia de los miles de civiles anónimos masacrados antes. La historia de Tijuana es una advertencia de lo que México enfrenta todavía hoy. Los nombres cambiaron. Los Arellano Félix fueron reemplazados por docenas de grupos más pequeños, el Cartel Jalisco Nueva Generación, células del Cartel de Sinaloa, organizaciones locales sin afiliación clara. Pero los métodos permanecen igual de brutales. Las decapitaciones, los cuerpos colgados de puentes, las fosas clandestinas, las desapariciones masivas, todo continúa. La violencia nunca terminó, solo evolucionó, se fragmentó, se dispersó, y cada nueva generación de narcotraficantes observa lo que hicieron los Arellano Félix, aprende de sus éxitos y errores, se prepara para hacer lo mismo cuando llegue su oportunidad. El ciclo continúa porque las condiciones que permitieron el ascenso del cartel de Tijuana nunca fueron realmente eliminadas. La pobreza, la corrupción institucional,
la demanda insaciable de drogas en Estados Unidos, la militarización que genera más violencia en lugar de resolverla. En el cementerio de Jardines de Lumaya en Culiacán, hay mausoleos ornamentados donde están enterrados narcotraficantes famosos. Pero en Tijuana, los hermanos Arellano Félix están en tumbas mucho más discretas. Ramón fue enterrado sin ceremonia pública, su familia temiendo que se convirtiera en sitio de peregrinación. Benjamín sigue vivo, cumpliendo 25 años en prisión estadounidense después de ser extraditado. Francisco Javier también está en prisión estadounidense con cadena perpetua. Todos los que construyeron ese imperio de terror están muertos o encerrados para siempre. Pero Tijuana sigue sangrando. Los residentes siguen viviendo con miedo. Las familias siguen siendo destruidas. Porque los imperios criminales pueden caer, pero las heridas que dejan en las ciudades, en las personas, en el tejido social completo, esas nunca sanan del todo. Tijuana lleva las cicatrices de los Arellano Félix décadas después y las seguirá llevando por generaciones más.